Bienvenidos al episodio sobre Catedral por Raymond Carver. El día de hoy vamos a estar discutiendo 8 cuentos de esta extraordinaria colección por Raymond Carver, y quería comenzar este episodio hablando un poco sobre, citando en realidad a Raymond Carver, porque hace poco tuve la buena fortuna de encontrar en PDF una entrevista muy valiosa de Raymond Carver con el Paris Review, en donde habla un poco sobre su proceso. Entonces voy a comenzar el episodio citando a Raymond Carver al responder la pregunta: ¿tus personajes están haciendo lo posible por hacer lo que importa? Y Carver responde: creo que lo están intentando, pero intentar y tener éxito son dos cosas muy diferentes. En algunas vidas, las personas siempre tienen éxito, y creo que es grandioso cuando eso sucede. En otras vidas, las personas no tienen éxito en lo que intentan hacer, en las cosas que más quieren hacer, las cosas grandes o pequeñas que sustentan la vida. Estas vidas son, por supuesto, válidas para escribir, las que no encuentran ningún éxito. La mayor parte de mi propia existencia, directa o indirectamente, trata con esta última circunstancia. Creo que la mayoría de mis personajes les gustaría que sus acciones contaran para algo, pero al mismo tiempo han llegado al punto, como tantas personas en la vida, de saber que las cosas no funcionan de esta manera. Ya no cuadra. Las cosas que alguna vez pensaron mis personajes que tenían importancia, o las que incluso valía la pena morir, ahora no valen ni un centavo. Son sus vidas con las que se han sentido incómodos, vidas que ellos ven desmoronarse. Les gustaría arreglar las cosas, pero no pueden, y por lo general lo saben. Y después de eso, hacen lo mejor que pueden. Y esto no lo dice Raymond Carver en su entrevista, pero si me preguntan a mí cuál es el hilo narratológico de su colección en Catedral, añadiría una última frase a su respuesta en estas 3 palabras: hacen lo mejor que pueden por seguir adelante. Porque allí pienso que radica en realidad el corazón humano de estos relatos, en tratar, en fracasar y principalmente en seguir adelante. Perfecto, entonces Viviana nos va a hablar un poco sobre el primer cuento en la colección, titulado Plumas. Sí, yo voy con el cuento con el que conocí a Raymond Carver, que es Plumas. La verdad es que la primera vez que leí este cuento y que leí a Carver fue como, ¿me gusta o no me gusta? No sabía definirlo, ¿sabes? No sabía si me gustaba o no, pero había algo que me había movido y no sabía bien hacia dónde. Lo que me gusta de Raymond Carver, y de verdad es uno de mis escritores favoritos, es la manera tan escueta en la que cuenta las cosas. No son historias que tengan ni siquiera un final trágico ni feliz. Son historias simples de la vida cotidiana de norteamericanos cotidianos, comunes y corrientes, donde aparentemente no sucede nada y en el fondo sucede de todo. Y creo que también lo que me gusta de Carver es una vida tan vacía, tan mediocre de alguna forma, una vida tan sin sentido. Y creo que eso tiene que ver no solo con la sociedad norteamericana, sino con la sociedad contemporánea actual, ¿no? O sea, vidas completamente vacías en las que 2 individuos se sientan a contemplar algo, en la que cumplen la función de ir a trabajar, regresar a su casa, ver televisión, volver a salir a trabajar y así. Que finalmente es la vida que tenemos todos, ¿no? O sea, no tenemos grandes vidas donde estamos en el yate privado y luego vamos a los Emiratos Árabes, ¿no? O sea, tenemos una vida en que es ir a trabajar, regresar, cenar, despertar, volver a subir al metro, ir a trabajar y volver. Entonces creo que eso es lo que me gusta, lo siento muy cercano a mí, me gusta muchísimo Raymond Carver, me encanta el desencanto que tiene, me encanta esa sociedad norteamericana tan vacía, tan vacía. Me gusta muchísimo, definitivamente me gusta él como cuentista y como poeta. Bueno, cuando leí Plumas me movió muchísimas cosas. En un primer momento pues es la historia de Oya y Fran, Bud y Jack. Están 4 personajes, son 2 parejas. Por un lado, una pareja que dicen, no quiero tener hijos, no queremos tener hijos, lo que menos queremos, y lo tienen muy seguro, ¿no? Y Fran es una mujer que tiene el pelo largo, con toda esa feminidad y belleza de juventud, algo que hace énfasis Raymond Carver. Y por el otro lado vemos al otro personaje femenino, que es un poco gorda, que está descuidada, y que hace énfasis en una cosa, ya no tiene el pelo largo, ¿no? O sea, tiene el pelo corto,
ya no tiene esa feminidad, ¿no? Esa feminidad que incluso nos evoca un poco, por ejemplo, al nacimiento de Venus, ¿no? Esa belleza femenina, rubia, preciosa, que sí es Fran, por otro lado. Ellos están convencidos de ser una pareja moderna, contemporánea, que no quieren niños y que están muy bien los dos. Y entonces viene aquí un momento en el que la pareja, pues el esposo, la otra pareja, que son Boot y Oya, Boot le invita a Jack, al esposo de Fran, una vez le invita unos puros. Con eso también nos habla uno, obviamente, de la entrada al mundo masculino, ¿no? Esos puros llegan justamente cuando él había sido padre, entonces le invita Bud a Jack esos puros como un acto ritual simbólico de con esto tú te estoy invitando a ingresar al mundo masculino de la paternidad, de cumplir unos roles en sociedad, etcétera, ¿no? Y finalmente lo que se da en este cuento es una invitación a pasar una cena, una velada que podría ser una velada como cualquiera, pero que les cambia por completo la vida a Jack y a Fran, ¿no? Llegan a la casa a la que no quieren ir tanto, y lo primero que vemos y que resulta un poco grotesco es, o sea, como el molde de los dientes de Oya que están ahí muy a la vista de los invitados. Sí, es una imagen un poco grotesca. Vemos además un pavo real, me parece que era un pájaro increíble, que sí nos llama la atención. O sea, esas dos imágenes son como un poco irreales, pero no inverosímiles. O sea, lo hace tan bien Carver que sí resulta un tanto irreal ver un pájaro de este tipo y esos dientes, pero no resulta inverosímil. Entonces, cuando te adentras en esta casa muy norteamericana, por otro lado, ves una pareja que tienen un hijo y tienen un pavo real y no sabes por qué, cómo va eso. Y finalmente, Fran lo que desea es conocer al niño. Cuando lo conoce se da cuenta que es un niño bastante feo, y creo que es otra de las cosas que se lo dice abiertamente en el cuento, y me gusta mucho, cosa que no lo hacemos en la sociedad. Cuando vemos un niño feo tenemos que decir qué bonito está, aunque sea feo. Y pues Oya es consciente de que su hijo no está muy agraciado, ¿no? Y dice, va a mejorar con el tiempo como todo mejora, pero la pregunta es, ¿realmente todo mejora? ¿No? O sea, tú te has vuelto gorda y has dejado esa tu cabellera femenina, y Bud por otro lado tiene un trabajo X, tu hijo no es del todo bonito, tienes unos dientes ahí en la sala. ¿Realmente todo mejora con el tiempo? O sea, la pregunta es, ¿mejora o empeoran las cosas con el tiempo, ¿no? O se vuelven monótonas, aburridas, etcétera. Oya le regala en un acto simbólico unas plumas a Fran, y quizás ese regalo simbólico es también un acto en el que le dice, es tu momento de la maternidad y es tu momento, aunque quieras e intentes escapar de esta sociedad, de cumplir el rol que te corresponde, que es el de la maternidad y de volverte gorda y fea como yo. Y entonces le regala las plumas, y cuando sucede eso, a mí, después de leer el texto, me ha parecido una especie de profecía al estilo Nostradamus, de lo que te viene es lo que tienes que hacer en esta sociedad y no hay manera de escapar. Y finalmente Fran y Jack, que estaban tan seguros de que no querían tener hijos, esa noche Fran le dice pues que le plante una semilla a él, y se lo dice de manera tan abierta que él lo acepta como tal. Ni siquiera es una escena erótica como tal, sino es planta tu semilla, ok, lo acepto, es una especie de contrato social. Y finalmente nunca más vuelven a saber ni Fran ni Jack de Oya y Bud como pareja. O sea, Bud y Jack siguen trabajando, pero como pareja. Pero definitivamente Fran deja de tener el pelo largo. Sabemos, intuimos que ya forma parte de esta sociedad y cumplen el papel que les corresponde, y Fran y Jack se convierten, por lo tanto, en Oya y Bud, y de alguna forma el lector se ve reflejado en esa sociedad en la que vienes y cumples un papel que es el de la maternidad para las madres, el de la paternidad y ser el trabajador para los hombres, y
finalmente te vas a volver gorda, te vas a quedar en casa, vas a dejar de ser femenina, vas a dejar de hacer muchas cosas y vas a tener que vivir en una casa, el sueño de tu vida, que es tener un hijo, un perro a lo mejor, no un pavo real, y cumplir lo que te corresponde en esta sociedad en la que solamente eres una máquina que hace dinero y que hace funcionar todo un sistema. Me encanta, o sea, de verdad me encanta, es un cuento que me ha gustado muchísimo. A mí me sorprende en realidad que este sea el cuento que abre el libro en particular, porque es un cuento humorístico, es excesivamente humorístico, pues este cuento fue uno que me hizo reír considerablemente. Y sí, las imágenes como del pavo real en la casa, el bebé feo, todo tiene cierto diseño humorístico, pero siempre termina con un aire de melancolía. Es decir, el final sí me pareció bastante melancólico, en particular por el reflejo que retrata Raymond Carver con estas dos parejas. Una de las parejas es excéntrica pero feliz, y la otra parece más ajustada y de cierta manera los juzga, pero a fin de cuentas es la familia excéntrica y feliz la que termina de cierta manera siendo retratada supongo que con mayor halago. Me encanta Plumas. Muchas gracias, Viviana, muchas gracias por sus palabras. Leonel, ¿le gustaría continuar? Claro que sí. Si vamos cronológicamente con los cuentos, entonces hablaríamos del cuento Vitaminas, que es curioso. Nada más como una nota de la frase que leíste al principio y lo que agregaste, me llama mucho la atención porque a mí Carver se me hace un escritor. Los personajes que habitan el mundo de Carver se me hacen personajes que no necesariamente están buscando salir adelante, sino que a mi forma de ver están buscando aguantar. Más allá de seguir adelante, solo buscan aguantar, o sea, un día más, una noche más, a aguantar. O incluso olvidarse que es lo que están intentando hacer. Pero bueno, Vitaminas. Es curioso porque yo voy a hablar hoy de este cuento que se llama Vitaminas, y el último de la colección, que es el que le da el nombre a la colección, que es Catedral. Y lo que tiene Vitaminas para mí es que es muy cercano al típico cuento de Carver, lo que nosotros entendemos el típico cuento de Carver, es decir, a personajes muy perdidos, que están constantemente a punto de explotar, que parece que están a punto de explotar. Obviamente el consumo de alcohol, que es típico de Carver, de ahí salió mucho lo que nosotros ya entendíamos como el cliché del escritor alcohólico. Y bueno, el cuento en términos generales habla de estos esposos. Otra vez las relaciones y el matrimonio es un tema que le obsesionó a Carver siempre. Son dos esposos que la esposa está tratando de abrir un nuevo negocio de venta de puerta en puerta de vitaminas, y no funciona. Por más que lo intenta, pone todo su empeño en eso y no parece funcionar. Trabaja con mujeres constantemente que van y le ayudan a vender, y las mujeres constantemente renuncian. Y es curioso, no sé si solo soy yo, pero yo vi un espejo muy claro entre el concepto de vitamina y el alcohol, que bueno, Raymond Carver tuvo problemas de alcoholismo toda su vida, igual que su papá, igual que los personajes de sus novelas. Entonces no se me haría muy alejado interpretar las vitaminas del cuento con el alcoholismo, ¿no? Con la bebida. Después de que esta mujer intenta vender las vitaminas por puerta a puerta y no se venden, se hacen una pequeña reunión para tratar de animar a los vendedores, a las vendedoras, y en esta reunión todos terminan borrachos, todos terminan ahogados, y ahí se empiezan a dar diferentes dinámicas de atracción, de amor. Una de las personas que ayuda a la esposa a vender trata de cortejarla, y ella la rechaza. El esposo trata de cortejar a otra, mientras la esposa se queda dormida. Y en fin, o sea, aparentemente la fiesta sigue, nada más se torna más y más, de alguna manera, macabra o más triste. Una de las mujeres, la mujer que trató de seducir a la esposa, dice que tiene que ir al hospital por ninguna razón aparente realmente. O sea, dice que se rompió el dedo, pero es poco probable, y decide, en lugar de irse al hospital o de hacer cualquier cosa, irse a vivir a Oregon, me parece. Una cosa así. Unos días después, el esposo intenta tener un amorío con otra de las vendedoras. Terminan yendo a un bar que parece ser un bar de mala muerte.
Y en este bar, igual, se siente una atmósfera de decadencia y de caos muy particular, especialmente porque se encuentran con un soldado de Vietnam, que es más o menos en esa época donde se estaba el cuento, y el soldado empieza primero intenta seducir a la mujer, y para lograr esto, no sé por qué, no se sabe muy bien, porque empieza a presumir que tiene una oreja de un vietnamita en la bolsa y se las enseña, diciendo que quería llevarse un souvenir de la guerra, ¿no? Al final el esposo y esta mujer terminan hastiados porque este soldado le ofrece a la mujer dinero para tener sexo con él, y deciden irse. Cuando deciden irse de la fiesta, en el trayecto la mujer comienza a llorar y como muy significativamente le dice al personaje principal que la razón por la cual llora es porque necesitaba ese dinero y porque quizá hubiera aceptado la oferta porque necesitaba el dinero. Y dice, tomo esta señal como la señal para dejar de vender vitaminas e irme a Oregon, ¿no? Que parece, Oregon ya se siente como un lugar como de escape de todo, casi real. El personaje regresa a su casa y de alguna manera como que todo se repite, o sea, no cambia nada. La historia termina en un poquito sin final o en un final como a media nota, y eso es todo. O sea, volvamos a lo que decía Vivian. Efectivamente, Carver tiende a hacer historias muy mundanas que parece que bien podrían no significarse nada, pero sin embargo obviamente ahí hay significados ocultos, yo creo. Por ejemplo, a mí algo que se me hace muy significativo de este cuento es que las vitaminas, que es un poquito la causa de todo esto, se vuelve irónico en la medida en que las vitaminas que están hechos para curar cosas, para curar el cuerpo, para arreglar la salud, son justamente lo que lo que enferma todo el cuento, lo que causa que la dinámica entre los personajes simplemente no funcione. Y esto me recuerda mucho a otro cuentista que para mí es quizá un poquito mejor que Carver, que es Chekhov. Que Chekhov tiende mucho a hacer este tipo de cosas también, en el cual termina a media nota, termina muy ambiguo y parece que de principio a fin hay un trayecto, pero nada cambia. O sea, realmente los personajes no sabemos si aprendieron algo, no sabemos si realmente hubo una consecuencia. Parecido con Plumas, parece que son una serie de eventos que de alguna manera se vuelven insignificantes, porque no tienen una gran consecuencia en los personajes, no tienen una gran consecuencia en la historia, y eso parece que es toda la vida del universo Carver. O sea, no hay, te digo, o sea, el deseo es seguir aguantando y bebiendo hasta que no se pueda más. Y ahorita voy a elaborar más en eso, porque en el caso de Catedral pasa, a mi forma de ver, completamente lo opuesto. Pero bueno, me gusta mucho este cuento. Se me hace, muy, muy característico de Carver. Entonces, muy recomendado. Muchas gracias, Leonel. Yo quería solamente mencionar que me parece muy cierto lo que menciona en torno a la ambigüedad narrativa en torno a los cuentos de Carver, lo cual es muy cierto. También es muy cierto que mantiene cierta intensidad que nunca se resuelve, excepto en ciertas ocasiones, como se resuelve en Catedral, que usted va a hablar sobre Catedral, y también se resuelven los dos cuentos que yo he elegido para discutir aquí hoy. Originalmente había elegido El tren y parece una tontería, pero El compartimiento y parece una tontería, pero cambié el compartimiento por uno que se titula Fiebre. Y ambos de estos dos cuentos terminan con una nota excesivamente optimista, pero solo en el contexto de Carver. Con respecto a Vitaminas, me parece que es un bello relato que trata precisamente con lo que usted menciona, con un escape. Un escape de una maquinaria, y la maquinaria, a fin de cuentas, es la vida doméstica y laboral. Es decir, estamos hablando sobre la vida mundana convertida en una especie de reto sisifiano, donde los labores del día a día se convierten en tareas monumentales. Y eso es lo que más me sorprende de Carver, que logra convertir lo mundano en mítico con un trabajo de minimalismo extremo, aunque yo sé muy bien que Carver no gustaba del término minimalista. A él no le gustaba ser reconocido como minimalista, es decir, él nunca se consideró a sí mismo minimalista. Entonces, ahora yo estoy segurísimo de que Fernando nos va a hablar
sobre el alcoholismo de Carver, porque los dos cuentos que ha elegido Fernando tratan con el alcoholismo de Carver directamente, así que asumo que tendrá mucho que decir con respecto a eso. ¿Fernando? Claro, justo, ¿no? Ambos cuentos que me tocan a mí, pues bueno, tratan sobre el tema del alcoholismo. El alcoholismo como enfermedad, como esa enfermedad, no solamente para quien la padece, sino también para los que están alrededor, ¿no? Híjole, bueno, el primero es el de cuidado. Antes de empezar con eso, me gustaría mucho mencionar una frase del mismo Carver que decía sobre sus cuentos. Decía que le gustaba pensar que dentro de esa tensión que mencionabas tú, Arturo, que existe dentro de los cuentos, es porque las cosas están como dormidas, pero muy dispuestas a despertar. Me pareció genial. O sea, y es que sí, en cada uno de los cuentos de Carver se siente eso, esa latencia de que en cualquier momento va a surgir algo y va a modificar todo. En el cuento de Leonel, el que mencionaba, esa tensión se siente, o sea, prácticamente se puede cortar. O sea, esa tensión del personaje que está de forma agresiva, ¿no? El cómo va a responder el protagonista, si se van a poder ir, si alguien más va a intervenir, o sea, si todo va a terminar una trifulca. Esa tensión avanza en todo el cuento y bueno, hasta el final. Bueno, brevemente, el texto de Cuidado de Carver está escrito en tercera persona. Me encanta cómo de la nada, de una frase cualquiera, de una situación cualquiera, Chekhov comienza el cuento. O sea, los personajes no están haciendo lo extraordinario, simplemente algo ocurre y comienza la historia, ¿no? Aquí el personaje, después de mucho discutir con la esposa, decide irse a vivir solo. Entonces, como si nada, el personaje decidió que ya no puede vivir con la esposa y se va a vivir solo, ¿no? Resulta que en la única visita que la esposa le hace al departamento donde vive solo, un departamento que en primer lugar a mí me parece que también forma parte del cuento y le da un poco de tensión porque es un cuarto pequeño. Dicen que creo que es un departamento de 2 habitaciones y un baño, y que incluso creo que tiene que caminar como algo inclinado para poder avanzar entre habitaciones, para agacharse a agarrar algo del refri, tiene que prácticamente hincarse, ¿no? O sea, creo que esa estrechez a mí me dio un plus más para sentir mucha tensión dentro del cuento. Bueno, se va a vivir solo y la única visita que le hace la mujer al departamento, se encuentra con que él desde esa mañana tiene el oído tapado, ¿no? Entonces esa visita se va a convertir en una especie de búsqueda de la solución para destaparle el oído. Me parece irreverente, totalmente irreverente la situación, porque siendo que esa visita creo que iba por temas mucho más cruciales dentro de el irse a vivir solo, la cuestión económica, se va sobre un oído, ¿no? Simplemente un oído tapado. Ahora, dentro del cuento hay una constante de que precisamente algo va a pasar. Están hablando del alcoholismo del protagonista, pero también, bueno, están tratando de resolver lo del oído, pero también están hablando sobre la resolución del alcoholismo. Creo que se puede mover a los dos lados y es lo mismo. Tratar de resolver lo del oído es tratar de resolver lo del alcoholismo, prácticamente de entender este Carver. Me gustó mucho que no diera a entender, bueno, no diera la historia de tal como de los personajes. Te enteras que tiene hijos por un comentario que hace la esposa, te enteras que prácticamente el hombre está desempleado también por un comentario de la esposa y por la casera, pero no tienes más historia. O sea, todo lo demás tú como lector tienes que llenarlo, ¿no? Esa participación que te da Carver dentro de sus historias me parece genial. ¿Por qué? Porque también te vuelves un lector partícipe dentro de la historia. Les digo, toda la conversación que tienen los dos personajes prácticamente se puede trasladar al tema del alcoholismo. Lo que considero muy característico de Carver es que sus personajes no son héroes, no son villanos, simplemente son desgraciados, ¿no? Son gente sin suerte, son gente que o está desempleada, o es alcohólica, o por alguna razón la vida los trata mal. Leonel, esa frase creo que va a ir en el encabezado del capítulo, o sea, esa frase, ¿no? O sea, no es que intenten seguir adelante, simplemente resistir lo máximo que se pueda, ¿no? Esa me parece una frase genial para describir a Carver. Ahora, el tema del alcoholismo, obviamente Carver lo va a tratar. ¿Por qué? Porque, como bien decía Leonel, él fue alcohólico, su padre fue alcohólico, él ya casado junto con su mujer fueron alcohólicos, su hija se vuelve alcohólica. Esa carta más bien ese poema que le escribe Carver a su hija, a mi hija, prácticamente es eso. O sea, tú no pudiste, no entendiste la lección de tu madre y de mí. O sea, no te bastaron tantas peleas, no te bastaron ver tantas cosas. O sea, todavía vas y lo haces, prácticamente le está diciendo. Creo que ahí, a comparación de otros
otros escritores que hablan sobre el alcoholismo o que sus protagonistas son alcohólicos, Carver no trata a sus protagonistas como esos héroes rebeldes, incomprendidos, que utilizan el alcoholismo como una vía de escape. Carver creo que ve el alcoholismo como realmente la negatividad. Creo que él vivió mucho las consecuencias del alcoholismo como para, en sus cuentos que tratan sobre el alcoholismo, no retratarlos como de una forma buena, de una forma, ¿cómo decirlo?, alentar, digamos, ¿no? No glorificar el alcohol, sino simplemente sí retrata lo pésimo que es ser, lo negativo del alcohol y de quien lo consume en esas proporciones, ¿no?, de sus protagonistas. Digo, ambos cuentos me encantan por lo mismo, por la cercanía que un poco tengo en la historia de Carver y el alcoholismo. No llegué a tanto, pero bueno, creo que sí, uno con perspectiva puede ver lo negativo que es el alcohol, el moverse al alcohol. El alcohol no es una especie de solución, sino se vuelve un problema que los personajes de aquí parecen no comprender. Por lo menos el protagonista de este cuento, del primero, de Cuidado, no lo entiende. O sea, él pareciera que está disfrutando esta etapa de su vida, pero realmente está poniendo en juego todo lo demás. Esa esposa, esos hijos. Si no tiene estabilidad financiera, ¿cómo va a seguir rentando el departamento? O sea, no se está preocupando por cosas reales. Creo que también ahí es una cosa muy, muy curiosa. Este personaje se preocupa por simplemente el hecho de que vuelva a tener el oído tapado en vez de preocuparse por el alcoholismo, ¿no? Cree que ha mejorado porque ya ha cambiado ya bebe menos, ¿no? O ya ha cambiado de bebida. Creo que no. Bueno, por el momento es todo y me guardo los demás comentarios finales para el siguiente. Muchas gracias, Fernando. Excelente. En mi opinión, este es el cuento más simbólico de Carver después de El Compartimiento. Entonces, yo iba a discutir El Compartimiento en este episodio, pero he decidido que lo voy a guardar para una reseña. Pero en mi opinión, y aquí hablando desde un punto de vista meramente freudiano, el cuento de Cuidado trata con el desplazamiento psicológico. Es decir, que tenemos aquí a un personaje que tiene evidentemente un problema con el alcohol y el personaje lo que siente en realidad es que tiene un problema con su oído. Entonces el oído en sí se convierte en un símbolo del personaje que no puede escuchar, que es, supongo que la característica principal de todo alcohólico. Es decir, es una persona que es incapaz de escuchar. Eso es lo que dicen en Alcohólicos Anónimos, es que un alcohólico es mucho más que una persona que solamente bebe constantemente, que no puede detener su consumo, sino que un alcohólico es una persona que es incapaz de escuchar, por ejemplo. Es decir, es una larga fila de problemas. Entonces allí, con el oído tapado, que está tratando de resolver el personaje principal, vemos cómo este personaje no logra escuchar a su pareja o su expareja. Su expareja está tratando de conseguir que este personaje lo escuche, él la escuche, y él se niega o no puede, pues físicamente no puede porque tiene el oído tapado, y en su lugar lo que hace es que se sienta a beber pensando en este problema minoritario. Es decir, para mí este relato fue como, bueno, aquí estamos jugando con símbolos, porque para mí, a pesar del hecho de que a Raymond Carver lo categorizan como un escritor de realismo sucio, para mí lo que hace Carver es que reemplaza la metáfora por el símbolo, y esto lo vemos con las plumas en el cuento de Viviana, que es como un recordatorio de este futuro que tienen los personajes. Lo vemos con las vitaminas en el cuento que ya mencionó Lionel también, que funcionan como una supuestamente irónica evidencia de la salud, cuando en realidad lo que está sucediendo es que estas vitaminas están, lo que proveen es todo lo contrario. Puede ser también un símbolo del alcohol, del consumo del alcohol también de Raymond Carver. Y en el cuento de Cuidado lo que vemos es el oído de este personaje que no puede escuchar, no puede admitir su propio problema y no puede escuchar a otras personas que se lo dicen. Por un momento dado, incluso en las últimas páginas, unos momentos antes de que su pareja o su expareja se marcha del apartamento, ella le dice algo y él dice como, no escuché absolutamente nada de lo que me dijo, y ya tenía el oído arreglado. Supuestamente ya se lo habían destapado, pero incluso en ese instante pues él dice como, no sé qué me dijeron, no importa. Entonces ella se va y él se sienta y sigue bebiendo. Me encanta ese cuento me fascina, a mí me fascina Cuidado. En realidad me encantan todos los cuentos de esta grandísima colección. Bueno, sí, ahora me toca a mí. Algo interesante que aprendí sobre Raymond Carver en esta grandiosa entrevista del Paris Review que tengo ahora en PDF. Estoy muy contento con mi copia en PDF del Paris Review, porque siempre aprendo muchísimo de los escritores cuando encuentro una entrevista de estas difíciles de encontrar. Le hicieron la pregunta a Raymond Carver que si tenía un lector ideal en mente.
y él dijo que, bueno, adultos inteligentes, con suerte, dijo, pero en realidad uno no puede esperar tanto de nadie, pues entonces dijo a fin de cuentas que cuando escribía no pensaba en ningún tipo de lector, pero que subconscientemente siempre estaba escribiendo para los escritores difuntos que él más admiró, pensando si estos escritores difuntos disfrutarían o no de su trabajo. Pero claro, no durante el proceso en sí, pues el proceso de la escritura para Raymond Carver era algo totalmente personal. Y bueno, entre los autores que Carver admiró están Lev Tolstoy, Anton Chekhov, Barry Hanna, John Updike, Richard Ford, Jack London, Ernest Hemingway, Isaac Babel, Ann Beatty, John Cheever, Jack Kerouac, Philip Roth, Ann Tyler y por supuesto Charles Bukowski fue una figura de suma importancia en su juventud. Entonces me llama la atención que hable tanto de Bukowski porque bueno, Bukowski también, al igual que Carver, es conocido como uno de los representantes del realismo sucio. A diferencia de Bukowski, Carver utiliza el realismo sucio en sus microcosmos para ahondar en lo simple y lo real. Lo que hace es que sustrae hasta un punto de inflexibilidad estilística que permite al lector emular el profundo y doloroso tedio de sus personajes. Porque lo que hace, en mi opinión, pues, es que deja todo el peso del trabajo semiótico en los hombros de la argumentación. Es decir, por simple que parezca, aquí no vamos a ver una prosa floreada, aquí lo que vamos a ver es una construcción de dinámicas muy específica. Entonces todo este extraordinario enfoque lo coloca en los gestos, en las palabras, y de esta manera, paradójicamente, Carver lo que hace es que crea mundos interiores y mitos que, en mi opinión, son cuasi legendarios de los más sencillos acontecimientos, atrapando en su prosa el ennui de la cotidianidad. Y con esto paso a mi primer cuento, que es Fiebre. Voy a hablar de Fiebre primero. Fiebre es un cuento en donde se desarrolla de manera psicológica y minimalista. Voy a repetirlo, yo sé que a Carver le molesta, pero de manera psicológica y minimalista se desarrolla la pesada aflicción del desamor. Aquí también se utilizan símbolos para crear una simetría de ideas entre el dolor de una fiebre y la dificultad de asimilar el descorazonamiento. Lo que sucede en el cuento es que estos tres personajes, porque Carver, no sé si se han dado cuenta, funciona siempre como en trifectas. Tres personajes. Está Carlyle, que es un marido que acaba de perder a su esposa, pues su esposa lo dejó. Su esposa es Eileen. Eileen se fue con otro hombre y lo dejó a cargo de unos hijos. Y Carlyle es profesor y tiene que mantener a sus hijos y de una manera muy sisifiana, pues al igual que todos estos otros personajes que hemos mencionado ya, Carlyle tiene que balancear su vida laboral con su vida doméstica, y su vida doméstica en esencia es la crianza, se enfoca en la crianza de sus hijos. Por desgracia, no puede balancearlo porque no puede encontrar una buena niñera, no puede encontrar una persona que pueda cuidar de sus hijos y el trabajo le pesa demasiado, la vida laboral, no puede balancear la vida laboral en particular porque todavía sufre por el descorazonamiento a causa de Eileen yéndose con otro hombre y dejándolo. Entonces están Carlyle, están Eileen, están estas distintas niñeras que van entrando y saliendo de la casa, pero siempre muestran cierta irresponsabilidad en torno a la labor de cuidar a los niños, pues traen a otras personas, que es como el típico cliché norteamericano de las películas, como que las niñeras traen a los amigos a la casa a beber mientras están cuidando a los niños y llega el profesor a tiempo o un poco más temprano y los encuentra a la niñera bebiendo en el patio, en el porche de la casa. Entonces, lo que sucede aquí en este cuento, que es algo que a mí en realidad me conmueve muchísimo, es que vuelve a surgir Carver entre el pesimismo mundano para otorgarle al lector un emblemático gesto de bondad. Un gesto de bondad que carece tanto en su literatura, por lo menos en esta colección de cuentos, esta colección de cuentos carece tanto de momentos de conexión humana que el momento en el que aparece en un relato como este, pues lo mitifica por su ausencia. Entonces lo que sucede es que aparece la señora Webster, y la señora Webster es una señora mucho mayor, es una señora de edad avanzada que está casada y resulta ser una niñera extraordinaria, es decir, cuida a los niños y los pone a hacer manualidades y cada vez que Carlyle regresa a casa encuentra a la señora Webster como que cuidando de los niños de una manera gloriosa. Es como un milagro, es decir, puedo imaginar que para cualquier padre pues dejar a los niños solos en casa pues tiene que ser muy difícil, y encontrar a una buena niñera como la señora Webster tiene que también ser
de cierta manera un milagro, pues encontrar una persona en quien confiar. Entonces Carlisle empieza a salir con una profesora y todo parece reflejar que Carlisle está listo para seguir adelante, porque es cierto que se pueden considerar sinónimos seguir adelante y aguantar, es decir, supongo que no, es decir, hay un juego semántico aquí entre las dos definiciones, pero yo todavía veo mucho en Carver de esta idea de seguir adelante, y en particular en este cuento, pues, y bajo este enfoque me voy a concentrar, porque Carlisle decide seguir adelante una vez que conoce a la señora Webster, pero un día es afligido con una fiebre, tiene que llamar a la universidad y tiene que cancelar sus clases y tiene que conseguir a un profesor que lo sustituya, y todo parece indicar que Carlisle, bueno, tiene una fiebre y la fiebre en sí se convierte como en una especie de símbolo, y voy a llegar a eso más tarde. Entonces, la señora Webster un día entra a la casa y le dice: señor Carlisle, tenemos que hablar porque yo me quiero mudar. Los hijos de mi esposo tienen una granja y necesitan de asistencia para manejar la granja, así que mi esposo y yo nos vamos a mudar, pero usted no se preocupe, usted ahorita mismo está enfermo y nosotros lo vamos a cuidar. Yo lo voy a cuidar mientras que usted esté enfermo y usted no se preocupe por nada, pero una vez que usted se recupere, pues me voy a despedir y eso será todo. Entonces, Carlisle, en un momento de debilidad, quizás debilitado por la fiebre en sí, se sienta y le dice a la señora Webster que él en realidad necesita hablar, o quizás no lo vocaliza específicamente de esa manera, pero empieza a hablar, dando a entender también que a través de esta fiebre, que Carlisle todavía no ha logrado sobrellevar la dificultosa tarea de seguir adelante, de aguantar también, pues, o de sanar las heridas del desamor por Aileen. Entonces la señora Webster se percata de esto. Me encanta este momento, pues, me encanta la señora Webster. La señora Webster se percata de esto y se sienta y se percata de que Carlisle lo que necesita en realidad es simplemente hablar, que es algo que todos necesitamos. Es algo tan humano y es algo tan bonito y está algo tan saludable, simplemente sentarse a hablar. Entonces en ese momento la señora Webster se sienta y le pide a Carlisle que por favor cuente su historia de Aileen. Entonces Carver en este instante, en este momento, en lugar de contarnos a través de un diálogo o siquiera descripciones la historia entre Carlisle y Aileen, lo que hace Carver es que habla sobre la tonalidad y las poses de Carlisle en ese momento mientras que habla. Es decir, la historia entre Carlisle y Aileen no es importante en este momento. Lo importante en este momento en realidad es el hecho de que Carlisle finalmente está hablando con alguien, es decir, que Carlisle finalmente está narrativizando su estado psicológico, lo cual está importante, pues. Carlisle está en la mitad de su historia y llega el esposo de la señora Webster y le dice a la señora Webster como que nos tenemos que ir. Y la señora Webster le dice al esposo como no nos podemos ir, nos tenemos que quedar aquí, vamos a terminar de escuchar a la señora Carlisle, tenemos que escuchar a la señora Carlisle hasta el final, esto es importante. Y el señor Webster luego también se sienta a escuchar a Carlisle hasta el final. Y una vez que Carlisle termina con su historia, casi como, supongo que un sueño de fiebre, casi como en la mitad de una especie de trance, Carlisle ya se siente mucho mejor, es decir, siente a fin de cuentas que ha podido dejar algo atrás, y con este simple gesto de bondad por parte de la señora Webster antes de marcharse para siempre, es decir, el último gran gesto de bondad de este grandísimo personaje, pues es simplemente sentarse a escuchar. Después de esto ya Carlisle se siente mucho mejor y termina con una simple despedida. No es la última despedida, ella regresa al día siguiente supuestamente, pero Carlisle ya siente que puede seguir adelante, es decir, que después de este momento ya el corazón no le pesa tanto, ya quizás puede seguir adelante con su vida. Nunca lo sabremos, claro, porque no queda escrito en la historia y tampoco vamos aquí a asumir si sí o si no, pero me encanta, y estos son los hilos temáticos que comparten los dos cuentos que he elegido yo. Cuentos sobre personajes que tienen a la piedra de Sísifo por delante, por decirlo de alguna manera, y que con una simple conexión humana logran sobrellevar tal vez el primer paso de una situación muy difícil. Y me encanta, me parece mítico, me parece hermoso, me encanta el hecho de que convierte una idea tan simple como la conversación en algo trascendental, porque para mí, todavía lo pienso, el tema prevalente en Catedral o el hilo conductor en su prosa
es el extenuante esfuerzo por seguir adelante, o hacer lo posible por seguir adelante. Es decir, todavía lo pienso, es decir, me pueden llevar la contraria si quieren. Para eso estamos aquí, dialéctica, choque de ideas. Y claro, Carver lo que hace es que, junto con la deconstrucción de la vida doméstica, lo que hace es una especie de mito ejemplar para la vida moderna en este cuento, por lo menos, pues, es decir, que con personajes rotos y debilitados, de pasados irremediablemente tristes, que sin embargo, en estos dos cuentos que he elegido, alcanza una sublime apoteosis en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Me gustaría darle personalmente las gracias a Leonel Cabrioto, que está aquí acompañándonos ahorita mismo, y a Ash Williams, los Patreons de Dialéctica. Gracias también a Jaime Santos por su caritativa donación por PayPal. Este canal se mantiene activo gracias a nuestra ilustre comunidad de Patreon.